Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. Estamos viendo el presente match de Spassky Fischer disputado en Reykjavik, Islandia, el año 1972, y donde se enfrentaron el campeón del mundo, el ruso Bobby Spassky, contra Bobby Fischer, el americano. Se le denominó match del siglo porque se enfrentaban las dos potencias más poderosas del mundo. Bien, veremos ahora la partida número 14. Después de la partida número 13, el puntaje quedó 8-5 a favor de Fischer. No olvidemos que el que hacía 2,5 puntos se proclamaba campeón del mundo. Y el empate a 12 puntos hacía que Spassky se quedara con su corona de campeón del mundo. Entonces tenemos que la partida número 14 fue jugada un día martes 15 de agosto. Fischer abandonó el estrado al término de la partida número 13, pero Spassky, tras haber abandonado en la 13ª partida, permaneció sentado. Es muy extraño, dijo, como hipnotizado, y trató de reconstruir la posición de algunos movimientos antes. ¿Cómo puede uno perder con la única torre de su contrario totalmente encerrada en G8? El chop fue doble. Le daba a Fischer lo que quizás era una ventaja decisiva en la competición, y el domingo 13 de agosto, Spassky, según las declaraciones del doctor, no se encontraba bien y se aplazó la 14ª partida. Hubo rumores de que a Fischer no le gustó esto e incluso de que protestó a la FIDE de Ámsterdam. Cierto o no, Bobby no podía hacer nada contra el derecho del campeón a posponer las partidas en 3 ocasiones durante el torneo, si lo creía necesario. Spassky podía posponer aún una vez más, así que no hubo torneo durante 3 días y en su lugar se tuvo que pasar a las demostraciones de ajedrez. Algo estaba sucediendo entre bastidores. Aparte del episodio de protesta no firmada por Fischer del señor Kramer al presidente de la FIDE de Ámsterdam acerca de la arrogancia e incompetencia del árbitro, el abogado de Fischer, Paul Marchal, solicitó que el importe de la parte del premio correspondiente al perdedor, que era lo mínimo que su representante podía ganar, fuera depositado por adelantado en el aeropuerto Kennedy. Cuando esto fue rehusado, Marshall trató de llegar a una solución de compromiso, sugiriendo la embajada estadounidense en Reykjavik como alternativa. Un portavoz de la Federación Islandesa de Ajedrez comentó: estamos dispuestos a considerar cualquier petición razonable, pero debemos saber por qué nos han pedido esto ahora, a la mitad del torneo. Podían haber varios por qué. Barry Fredericks, que había negociado los derechos exclusivos de filmación para Chester Fox, voló a Islandia a discutir el punto muerto. No se le permitió que tuviese una entrevista con Fischer, pero discutió con un abogado islandés las posibilidades de presentar una demanda contra Fischer según las leyes irlandesas. Dijo que trataría de que fuera intervenida la parte de la bolsa correspondiente a Fischer hasta que se llegase a algún acuerdo. Paul Marchal, el abogado de Fischer, se rió de esta posibilidad diciendo que Frederick tendría que usar toda su imaginación en este caso, pero no olvidó añadir que antes de su partida que Fischer aún deseaba que se firmase el encuentro, pero no mediante equipos de operadores en la sala de competición. Bobby deseaba que se instalasen en la sala un cierto número de cámaras de televisión manejadas desde el exterior por un control remoto. Esto no es un partido de fútbol con la gente corriendo de un lado a otro. No necesitan tener técnicos allí dentro, fue la explicación de Marcha. Para probar la seriedad de las intenciones de Fischer, dijo que había hablado con él hasta las 6 de la madrugada, filosofando acerca de las mujeres y discutiendo ofertas financieras. Una compañía cinematográfica de California le ha ofrecido a Bobby una cantidad de 6 cifras para actuar como asesor en una película de misterio y espionaje basada en el ajedrez. Mientras tanto, Chester Fox filmó a un periodista yugoslavo que tenía el talento de caricaturizar a Boris y Spassky en la mesa de juego. En lugar del domingo 13, un número poco afortunado para Spassky, la partida fue jugada el martes 15 de agosto. Mientras tanto, llegó de Moscú Larisa, la esposa de Spassky, como también la esposa de los otros miembros del equipo de Spassky. Yele Krogus y Ney, la señora, se quedaron en la embajada soviética y no intentaron interferir en el torneo. Boris abrió modestamente esperando que Fischer golpease el primero. Bobby lo hizo desviándose de las anteriores partidas.
de gambito de dama, a pesar de su exitoso juego en dichas partidas. A Spassky le gustaba la posición y fue una de las raras ocasiones en que supo, mejor que Bobby, cómo tratarla. Dándose cuenta de sus repentinas dificultades, Fischer se apresuró a jugar una continuación simplificante y se equivocó, perdiendo un peón. Spassky aún tenía más motivo para estar tenso interiormente, y al igual que su rival, perdió por un error un peón algunos momentos más tarde. Cuando Bobby instantáneamente cogió el peón negro, Spassky se volvió abruptamente sobre su silla giratoria y dándole la espalda a todo el mundo, miró a la lejana pared con una sensación de absoluto disgusto para consigo mismo, y así fue que se llegó a unas tablas despreciadas olímpicamente por los expertos, pero apreciadas por los espectadores por su toque humano. Creo recordar que ese gesto y el giro en la silla quedó grabado, no sé quién lo hizo, pero quedó grabado, y tengo me parece que está en YouTube, habría que buscarlo. Bien, comenzaremos a ver la 14ª partida de este match, disputada un día martes 15 de agosto. Con las piezas blancas, Robert Fischer de Estados Unidos, y con las piezas negras, Boris Spassky de la URSS. Entonces, Fischer inicia el juego con C4. En el presente match, Fischer ha prodigado más este movimiento que su favorito E4. Fue contra Polowaczyński en Palma de Mallorca en 1970 cuando Fischer comenzó a esgrimir esta jugada, introduciendo así la psicología en su repertorio. Las sorpresas que pueden surgir con una apertura del peón rey son así evitadas. Spassky contestó con E6, caballo F3, D5, D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7. Estamos en presencia del gambito de dama. Y ahora alfil F4. Difiriendo de partidas anteriores donde las blancas jugaron alfil G5, la jugada del texto se ha puesto de moda en los últimos años. No habiendo obtenido nada, ¿no es cierto?, nos referimos a esta, alfil G5, Fischer aplica la táctica de Petrosian en la 8ª partida de su match con Spassky el año 69. La jugada alfil C4, o sea F4, elude variantes simplificadoras y aunque se ha practicado con frecuencia en los últimos años, es menos conocida que alfil G5. Nuevamente Fischer se desvía de los caminos anteriormente empleados, partida sexta y 12ª, donde continuó con el clásico ataque Pillsbury, alfil G5. La jugada del texto es de reciente adopción y tiene tendencia a mantener igualdad durante largo tiempo. Enroque corto. La alternativa C5, D por C5, caballo A6. La otra puede ser dama A5 y hay que continuar con caballo D2 cubriendo inmediatamente la diagonal E8 a A5. Caballo A6, alfil D6. La más débil sería E3 debido a caballo por C5, C por D5, E por D5, alfil E2, enroque corto, alfil E6, alfil E5, torre C8, torre C1, A6, H3, B5, alfil D3 y D4, ¿no es cierto?, ganando la cantidad. Petrosian con blancas contra Spassky, 8ª partida del match del 69. Entonces, después de alfil D6, vendría caballo por C5, alfil por E7, dama por E7, C por D5, E por D5, E3, hay que dar prioridad al desarrollo, enroque corto, alfil E2, caballo C a E4, dama D4, con algo de ventaja. Portisch, Bobosov, Amsterdam, 1971. Líneas aportadas por el gran maestro Svetozar Grigoris. Entonces volvemos en enroque corto. E3. En la Olimpiada de Lugano, Suiza, 1968, el danés Hamann venció al checo Philipp con la poca habitual continuación torre C1. Lo tenemos C5,
D por C5, caballo C6, más flexible que alfil por C5, dama C2, caballo C6, H3, dama A5, torre D1, alfil E7, caballo D2, E5, alfil G5, D4, caballo B3. Portich Spassky en La Habana el año 66, la Olimpiada 17. Entonces, volvemos a la partida. Caballo C6, C por D5, E por D5, alfil E2, alfil por C5. Así se llega a un tipo de defensa Tarrasch de la que Spassky es un verdadero especialista, en condiciones buenas para las negras, ya que el alfil dama blanco está mejor en G5 que en F4. Y es aconsejable en dicho sistema defensivo desarrollarlo por el fianchetto G3, digamos el alfil del rey, desarrollarlo por el fianchetto haciendo G3 seguido de alfil G2, la famosa línea Slater. Entonces, enroque corto, alfil E6, tiempos, Fischer 10 minutos, Spassky 19 minutos. La jugada D5 se encontraría con la respuesta caballo A4. Donde tenemos alfil E6, torre C1, torre C8, tratando de que el alfil negro se sienta incómodo en su posición activa. A pesar de haber superado ya la principal encrucijada de la variante, se ha seguido igualmente hasta acá la famosa partida de Taimanov-Balachov en el 27 campeonato de la UR, el año 69. Bueno. Ahora Fischer juega A3, H6. La guerra de nervios continúa. Evita tanto caballo G5 como una eventual clavada con alfil G5, con lo que se acentuaría la presión blanca sobre el peón dama aislado negro, el peón de D5. Alfil G3, amenazando efectuar la clavada en H4, seguirlo por H4. No haber jugado caballo por D5 debido a dama por D5, dama por D5, caballo por D5, torre por C5, caballo por F4, E por F4, caballo D4, torre E5, caballo por E2, torre por E2 y alfil C4, ganando la calidad. Bonita línea, ¿eh? Y Fischer la evita, ¿no es cierto?, con alfil G3. Alfil B6, responde Spassky, quitando el alfil de la casilla expuesta. Ahora la amenaza es de 4 por parte de las negras. Caballo E5, tratando de provocar el cambio, ya que cuantas menos piezas existan en el tablero, mayor será la debilidad del peón dama negro. Por ello el negro elude el intercambio en la siguiente jugada. El blanco no encuentra su plan de juego y comienza a jugar en forma dudosa. Tanto caballo A4 como caballo B5 eran mejores jugadas que la que hizo Fischer de caballo E5. Caballo E7, buena jugada. Evita el cambio de caballo, dejando al mismo tiempo mal emplazado el caballo blanco en E5. Caballo A4, no dejando al alfil negro en su fuerte diagonal. Para efectuar esta jugada, Fischer reflexionó durante 20 minutos. Caballo E4, la reacción natural a la maniobra del blanco. Toda la partida circula alrededor del peón aislado. Torre por C8, alfil por C8. El negro se apresta a escapar con su alfil a C2. Caballo F3. Si alfil
H4, alfil C7, caballo F3, alfil D7. Era perfectamente jugable para el negro. Con la jugada del texto, caballo F3, las blancas mejoran el control de la casilla D4 bloqueando el peón dama negro. Entonces tenemos alfil D7, buena jugada. En caso de alfil C7 venía alfil por C7 y dama por C7 y el negro no tendría tiempo de especular con la posición del caballo blanco en A4 a causa de dama C8. Con la jugada realizada, el negro quiere en primer lugar apoderarse de la columna C, cosa que no hubiese podido hacer si en este momento el blanco le hubiese respondido dama seguro. Entonces, volvemos a la posición alfil D7, alfil E5, centralizando el alfil. La jugada caballo por B6, dama por B6 daría la iniciativa a las negras en el flanco de dama, pero a pesar de esto era una solución más segura para las blancas. Alfil E5, alfil por A4, buena jugada, interesante maniobra activa que asegura a las negras una rápida igualdad. Dama por A4, caballo C6. Por esto las negras cambiaron primero su alfil, ahora las piezas negras están más activas, impidiendo el bloqueo de la casilla D4 blanca. Ahora una movida dudosa de Fischer. Mucho más simple era haber jugado alfil D4, caballo por D4, caballo por D4, dama F6, ¿no es cierto? Y se produciría una lucha de alfiles de distinto color donde las tablas estarían presentes sin lugar a dudas. ¿Ah? Pero con esta jugada, Spassky responde dama F6 y el negro dispone de un juego fácil. La jugada del texto aumenta la presión a lo largo de las dos diagonales negras. Las negras asumen la iniciativa, comentaba el Petosa Glibre. Bueno, amenaza el peón B y al mismo tiempo amenaza jugar D5, D4, mejor dicho, donde este alfil quedaría en el aire si el blanco contestara E por D, dada la amenaza de la buena posición de la dama negra en F6. Alfil B5. Las blancas se dan cuenta de los peligros y quieren simplificar, pero después de dama C2 y torre E8, las negras amenazaban D5 igualmente, lo que les daría mejor juego. Este es un segundo error que pierde un peón y habrá de costar la partida. Fischer opta por sacrificar el peón al no encontrar mejores continuaciones. Dama por B2, alfil por C6. Esta es la jugada intermedia muy buena. Caballo C3, donde obliga a la dama blanca a salir de esta diagonal y impedir recuperar el peón. Dama B4. Si alfil E5 venía caballo por A4, alfil por B2 y B por C6 con un muy buen final de partida. Entonces dama por B4, dama por B4, A por B4, B por C6. Mencionaremos que si caballo E2 jaque intermedia, rey H1, caballo por F4, alfil por B7 y el blanco salvaba este final de mejor forma. Entonces, B por C6, alfil E5, ante la amenaza caballo E7, ¿no es cierto? Capturando el alfil en F4. Fischer, que no quiso conformarse con líneas de igualdad, tiene ahora un final inferior en el que su única compensación es la buena situación de su peón B, que detiene a ambos peones negros al avance, el peón C y el peón A, ya que controla la expansión de ambos peones. Caballo B5, torre C1, torre C8, caballo D4,
La mejor solución es entrar en un final de torres con posibilidades de tabla. Y ahora F6, el error de Spassky. Un disparate de principiante y la posición es de tabla. Después de la siguiente jugada, caballo por D4, alfil por D4, F6, si 28, alfil por D4, E por D4, torre B8, torre F1, torre por B4, torre por C6, torre por D4, torre A6, y esta posición daba ciertas chances al negro, pero después de esta jugada vino la respuesta alfil por F6, devolviendo la cortesía, pero consolándose pensando que siempre la suerte está de parte del más débil. Alfil por F6, y acá fue donde Spassky giró su silla en 180 grados y quedó mirando el muro con la vista extraviada, dándose cuenta de su grosero error. Diremos que si el negro contesta caballo por G por F6, viene simplemente caballo por B5 y la torre está en el aire en C8. Por eso jugó alfil por D4, alfil por D4, caballo por D4, E por D4, torre B8, torre F1, rey F1, mejor dicho, ¿no es cierto? Bueno, y esta posición es totalmente, claramente de tabla. Torre por C6, torre por D4, torre A6, claro. Rey F7, acá se nota el peón menos. Si el negro hubiese tenido su peón F, la posición hubiese sido 8. Otra. Torre A7, torre por A7, jaque, rey F6, torre D7. Siempre es la mejor posición para lograr tablas, colocar la torre detrás del peón que va avanzando. H5, rey E2, G5, rey E3, torre E4 jaque, rey D3, rey E6, torre G7, rey F6, torre D7, rey E6, y en esta posición, a petición de Fischer, se acordó el empate. Fischer 1 hora 43 minutos y negras Spassky 2 horas 13 minutos. Resultado actual, ¿no es cierto? Boris Spassky, el campeón, 5,5 puntos contra Robert Fischer, 8,5 puntos. Bien, eso ha sido todo por este momento. Nos veremos en breve, continuando con este extraordinario y apasionante match jugado en Reykjavik, Islandia, allá en la década de los 70, 1972. Muchas gracias y hasta pronto.